¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos siempre aparecen pululando por el Evangelio, pero siempre nos centramos solo en los textos de reproche de Jesús. Pero ¿cómo surgieron? ¿Cómo eran? ¿A qué se dedicaban? Bueno, los fariseos, que en griego se dice farisaios, viene de una palabra aramea que significa colocado aparte, separado. Los fariseos son los separados. Separados o de los gentiles o separados del Israel menos fiel. Ese puede ser el sentido de esta palabra. Los fariseos aparecieron cuando los judíos volvieron de Asiria de nuevo a Jerusalén. Habían ido prisioneros y cuando vuelven, los fariseos van a ser un nuevo grupo religioso que les enseña la ley, que les anima, que les entusiasma. Fueron los que animaron al pueblo elegido a que volviera a la fidelidad. No eran sacerdotes. Una cosa era el sacerdocio, que eso era hereditario. Allí nadie podía decir tengo vocación de sacerdote. Si tú nacías en una familia sacerdotal y eras el primogénito y habías nacido sin defecto físico alguno, porque eso lo marcaba el Levítico, pues tú ibas a heredar el puesto de tu padre, fuera el que fuera ese puesto, porque dentro del templo había muchos grados, muchas funciones y servicios. Entonces tú heredabas el puesto de tu padre y cuando tú te murieras lo heredaría tu hijo. No había, por lo tanto, vocación al sacerdocio. El sacerdocio era hereditario. Y ellos se dedicaban al culto, supieran o no supieran acerca de la ley. En un principio, en la época de Aarón, los sacerdotes debían custodiar la ley, debían mantener en su boca las palabras que Dios había dicho al pueblo. Pero algunos se limitaron a hacer sus funciones en el templo, a recibir los diezmos, las primicias, todas las cosas que se daban por parte de limosna al templo, y estaba especificado cuál era la parte de los sacerdotes, eso estaba especificado en la misma palabra de Dios. Algunos se limitaban a su labor cultual y descuidaban un poco, y con las generaciones mucho, la enseñanza del pueblo, el mismo conocimiento de las Escrituras. Cuando el pueblo ha vuelto de Babilonia, van a ser los fariseos los que van a enardecer al pueblo en el servicio de Dios. Por lo tanto, los fariseos eran maestros ambulantes, maestros establecidos en distintos lugares, pero eran maestros. Y el pueblo los apreció muchísimo. El pueblo los apreció muchísimo porque en las generaciones siguientes a la vuelta de Asiria, era la época después del helenismo, fueron conquistados en el imperio de Alejandro Magno, las ideas de los griegos se extendieron por todas partes, parecían lo más moderno, parecían lo más científico, el futuro, y muchos judíos quedaron deslumbrados ante todo eso. Entonces apareció cada vez más una parte de Israel que acogía todas esas ideas y que iba poniendo menos énfasis en la elección, en la Torá. Y así al final incluso apareció un grupo que era el de los saduceos. Los saduceos eran judíos que sin embargo no creían, por ejemplo, en la existencia del alma. Ellos pensaban que la religión era para recibir la bendición en la tierra, pero que después no había nada. Honra a Dios para que te bendiga en la tierra, vivas bien, te proteja y ya está. Después
No hay nada. No había premio ni castigo después de esta vida, según ellos. No creían en milagros. Todas las cosas grandiosas que había hecho Dios para liberarlos de Egipto, pensaban que eran obras poéticas. Entonces, eran muy racionalistas. Se fueron haciendo cada vez más racionalistas. Afortunadamente eran pocos, pero algunos de los que estaban en el templo, sacerdotes, eran saduceos. Y de hecho, en Hechos de los Apóstoles, queda constancia de esto, que había sacerdotes que eran saduceos. Parte del Sanedrín eran saduceos. Otros, parte del Sanedrín, eran fariseos. Siglos antes de Jesús, los fariseos hicieron una notable labor defendiendo la grandeza de lo que habían recibido frente a los saduceos, resistiéndose a todo lo extranjero. Mantengámonos fieles a lo que hemos recibido. Y por eso, aunque después poco a poco fueron cayendo en mucha casuística, fueron multiplicando las leyes, la gente les tenía mucho respeto, tenían mucho prestigio, porque habían sido muchas generaciones de muy buena labor. Eso pasa a veces con instituciones que han sido tan buenas que después, cuando ya pierden su razón de ser, se agúan, pues la gente aún así sigue teniendo respeto durante tiempo. Por eso los fariseos, siendo como eran, todavía tenían mucha influencia en el Israel de la época de Jesús. Pero desgraciadamente, ya desde hacía tiempo, los fariseos habían caído en la multiplicación y la multiplicación de las leyes. En la Torá había una serie de leyes, pero enseguida decían, bueno, esta ley pues vamos a interpretarla, y hacían 2, 3, 5 leyes acerca de cómo había que cumplir cada ley. Dios había dicho las cosas, pero ellos empezaron a añadir. Cualquier israelita en la época de Jesús, si quería ser un buen hijo de Dios, tenía que cumplir cientos de preceptos, muy minuciosos, muy materiales, acerca de lo que se podía hacer en día de descanso, de lo que se podía comer, de lo que era puro e impuro, cuestiones de herencias, pero muchas cuestiones acerca de la vida ordinaria, muchísimas, que verdaderamente hacían la vida muy incómoda y que iban mucho más allá de lo que Dios había previsto. Por eso Jesús tantas veces les va a recriminar el que ellos están poniendo una carga sobre el pueblo que ellos mismos no llevan, que vosotros mismos no lleváis, porque les va a acusar de hipocresía. Si Jesús les acusa de hipocresía, es que eran unos hipócritas. Jesús les va a acusar también de orgullo, de querer los primeros puestos, de anunciarse con trompetas cuando iban a dar una limosna, de llevar grandísimos trajes con filacterias, de esquilmar a las pobres viudas. Hace acusaciones muy duras, y no es para poco, porque después veremos que en el Sanedrín nacerá la condena de Jesús. Había muchos maestros en Israel. Había los esenios, por ejemplo. Estaban los esenios, que eran un grupo herético, monacal, que no querían saber nada ni de los fariseos ni de los saduceos. Nadie les molestaba. Había otros judíos que vivían como gentiles, que se habían casado con mujeres gentiles. Había paganos también. Pero al único que condenan es a Jesús, porque se dan cuenta de que ese hombre iba a destruir totalmente ese mundo en el que ellos habían asentado, ese microcosmos de beneficios, incluso materiales, que mantenían en la Palestina del siglo I. En el Evangelio aparece hoy, hemos leído, vinieron los fariseos y los letrados. La palabra letrados es nomikoi en griego. Era un grupo distinto
de los fariseos. Lo único que sabemos de ellos es que eran distintos, por eso se dice en algunos lugares los fariseos y los letrados, y lo único que sabemos es que eran expertos de la ley. Era un grupo aparte. Otro grupo que aparece y que también sabemos poco son los escribas. Decían, vosotros fariseos y escribas. Esa pareja aparece también en muchos lugares del Evangelio. También sabemos poco. Los escribas primitivamente eran los que escribían la ley. Parece ser que cada vez fueron desarrollando todo un sistema más complejo de cómo había que escribir la ley. Yo, por lo que he mirado en algunos libros, había normas acerca del tipo de piel que podían usar. Tenía que ser de animales puros. Tenían contados el número de líneas máximo y mínimo que tenía que tener un libro de la Torá, las líneas en cada columna. La misma tinta tenía que tener una composición determinada. Debían lavarse enteramente antes de escribir el nombre de Yahvé en ese día, en los textos. Contaban letras, palabras, para que ni el más pequeño fallo, la más pequeña errata, entrara en los textos. Los textos que escribían solo podían ser reservados en lugares sagrados. Los libros, si se deterioraban, no podían ser destruidos. Había que enterrarlos o colocarlos en unas salas especiales donde allí quedaban. El ser escriba, por lo tanto, no era meramente escribir, era toda una casta, un grupo dedicado a eso de un modo religioso, y tuvieron mucha importancia en Israel. Quizás la tuvieron porque cuando volvieron de Asiria, por un lado estaban los maestros y por otro lado estaban los que copiaban la ley, que acabaron formando una especie de casta. Lo cierto es que en la época de Jesús están los escribas y los nomicoi, los letrados, los hombres de la ley, de los que sabemos poco. Y después están los dos grandes grupos poderosos, que eran los saduceos y los fariseos, totalmente de pensamientos contrarios. Unos muy racionalistas, otros tremendamente tradicionales y verdaderamente muy fatigosos ya de seguir. Pero aunque tuvieran ese afán y ese celo, estaban abandonando lo importante. Eso es una enseñanza para nuestra época. Los fariseos muy celosos, pero estaban cada vez más lejos de Dios. Cada vez la religión se había convertido en una mera sucesión de cosas materiales que hacer. Y por eso el que Jesús nos hable de los fariseos es porque estaban allí en esa época, pero es una enseñanza para todas las épocas, para todas las épocas. El Sanedrín que condenaría a Jesús eran sacerdotes, grandes prohombres de Israel. Muchos no pertenecían a ningún grupo, algunos eran claramente de la línea farisea, algunos eran claramente saduceos. También habría algunos que pertenecieran a los escribas y a los letrados. Una pequeña curiosidad, ya que estamos tocando esto que es más histórico. Cuando condenan a Jesús, se dice que eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Por qué? Si la Biblia dice en Éxodo que habría solo un sumo sacerdote, y siempre había habido uno. Pues resulta que Anás fue depuesto por el procurador romano y le sucedió su yerno Caifás. Era yerno, no era hijo suyo propiamente, se casó con una hija del sumo sacerdote y ese fue el que puso al procurador. Pero además de ser familia, que ya lo puso así el procurador para evitar más problemas, no quería que estuviera Anás, pero tampoco quiso hacer algo que molestara totalmente al templo. Entonces puso a uno de su familia. Pero Anás tenía mucho poder y entonces, en cuanto pasó el procurador, todos los que odiaban a los romanos y decían es escandaloso
que un gentil haya sacado al sumo sacerdote, todos le dijeron: para nosotros tú sigues siendo el sumo sacerdote, tú sigues siendo, que diga él lo que quiera. El otro, cumpliendo las órdenes del procurador, ocupó el puesto, pero aunque ejercía sus funciones como tal, él sabía que por debajo de él seguían reconociendo al otro, y encima era familia, con lo cual, con muy buen sentido, Caifás dijo: bueno, yo aguanto en mi puesto hasta que se muera el suegro y ya después seré yo el sumo sacerdote. Esta es una pequeña curiosidad por si alguna vez os lo habéis preguntado. Pues nada más, hemos hablado hoy de los fariseos, nos hemos sumergido un poquito más en ese mundo bíblico y la enseñanza vale para nosotros, que nuestro seguimiento de Jesús en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, no sea un seguimiento farisaico basado en las obras, basado en la observancia de miles de leyes. No, tenemos que ir a la esencia, tenemos que ir al corazón de todo. Todo lo pequeño y accidental está muy bien si nos lleva a Dios. Solo es un instrumento, solo es un instrumento. Por lo tanto, siempre vayamos a lo que verdaderamente a Dios le importa. No estoy diciendo con esto que tengamos que despreciar las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas se manifiesta el amor. Pero cuando las pequeñas cosas ahogan el amor con mayúscula, cuando las pequeñas cosas ahogan lo esencial, entonces estamos deslizándonos al lado de los fariseos. Como también hay otras personas, cristianos, bien lo sabéis, que son más bien saduceos. Permitidme la broma, a veces nos encontramos con algún cura que es un poco saduceo, que no cree en esto, no cree en lo otro, que dice, bueno, lo importante es el amor. A veces nos podemos encontrar con otro que es un poco fariseo, exige terriblemente el cumplimiento puntilloso y después descuida otras cosas. Jesús quiso que esto apareciera en el Evangelio para que todos nosotros, yo incluido, viendo los dos extremos, nos alejáramos de lo uno y nos alejáramos del otro. Ni hay que coger el árbol y quitarle todas sus ramas, dejando solo el tronco y cayendo en el racionalismo, ni tampoco tenemos que caer en ese extremo en el que ya pensamos que somos nosotros, por nuestras obras, los que nos hacemos dignos de Dios, dejamos de ver el premio como un don, descuidamos lo importante y cada vez nuestra mente está más pendiente de nuestra santificación entendida como obras, 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 yo. Hay personas muy santas, bueno, muy deseosas de la santidad, que pueden caer en el yo y siempre darse vueltas a sí mismas, siempre estando examinándose, siempre fijándose en sí. Hay que centrarse en Dios. Hay que sentirse como Moisés, como Abraham, como aquellos hombres que dijeron, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y como un buen alumno, empezar de cero a aprender de Dios.